Cuando te refieres al canon, te refieres a la lista de libros que los cristianos, el canon cristiano, que los cristianos consideran excepcionalmente autorizados. Una pregunta fundamental cuando hablamos del canon es si estamos ante una colección autorizada de escritos o una colección de escritos autoritativos. An authorized collection of writings or a collection of authoritative writings. Eso suena casi similar, pero escuchen, una colección autorizada de escritos. Hay una fuerza o autoridad externa que declara que los escritos tienen autoridad y la base de su autoridad está en una fuerza externa. O es una colección de escritos autoritativos, es decir, que los escritos tienen una autoridad inherente que se reconoce, pero lo reconozcas o no, aún son autoritativos. Como protestante evangélico creo en la segunda postura. La primera es la postura católico-romana, que la Iglesia ha investido una autoridad y es la autoridad de la Iglesia. Creo que la Escritura tiene una autoridad inherente. Una especie de pregunta capciosa. ¿Cuándo se completó el canon del Nuevo Testamento? El canon del Nuevo Testamento se completó cuando fue escrito el último libro del Nuevo Testamento, alrededor del año 90 después de Cristo. Ahí se completó. Pero hay un proceso para que eso sea reconocido de manera universal en la amplia y diversa Iglesia primitiva. That's when it was completed. But there's a process of that being universally recognized in the widespread and diverse early church. ¿Cuándo se completó el canon del Antiguo Testamento? Bueno, en 430 a.C. con el libro de Malaquías. Cuando fue escrito el último libro del Antiguo Testamento, se completó. Pero luego hay un proceso en el que los primeros judíos llegaron a reconocer un cierre de ese canon del idioma hebreo, el canon del Antiguo Testamento y la forma en que hablaron sobre eso. Hablemos de ello sucesivamente. Hablemos del canon del Antiguo Testamento y luego hablemos del canon del Nuevo. El Antiguo Testamento fue escrito entre 1400 y el 430 a.C. y puedes ver en los propios documentos Dios dando pautas sobre si las profecías eran auténticas o provenientes de él. Por ejemplo, Deuteronomio 18 parece haber un reconocimiento progresivo a través del tiempo de que los profetas realmente hablaron de parte de Dios y sus escritos fueron preservados. Es evidente cuando llegas a la época del Nuevo Testamento la forma en que Jesús y los apóstoles se referían al Antiguo Testamento, la forma en que se cita, la forma en que se introducen esas citas. Hay un reconocimiento de que esos escritos están cerrados. El canon profético del Antiguo Testamento no continúa escribiéndose y esas cosas tienen autoridad. There's a recognition that these writings are closed. They're not this Old Testament prophetic canon is not continuing to be written. And these things are authoritative. Como afirma Jesús en Juan 10, la escritura no puede ser quebrantada. Josefo, quien escribió en el primer siglo, un historiador judío, declaró que el canon judío había sido completado y cerrado desde la época del rey persa Artajerjes, en los años 400. Por eso es bastante fácil para los cristianos afirmar el canon del Antiguo Testamento. Decimos que creemos en el canon del Antiguo Testamento, en el que creyeron Jesús y los apóstoles de forma muy simple. Si Jesús y los apóstoles afirman esa colección de escritos, eso es suficiente para mí. De hecho, si hoy vas a una sinagoga judía, en la escritura hebrea verás que son exactamente los mismos libros que tenemos en nuestro canon protestante del Antiguo Testamento, 39 libros. Están ordenados un poco diferente, agrupados de manera distinta, pero es el mismo contenido en el canon hebreo de una sinagoga judía y en el canon evangélico protestante de 39 libros del Antiguo Testamento. The same content in the Hebrew canon, in the Jewish synagogue, and in the Protestant evangelical 39-book Old Testament canon. Hablemos sobre el canon del Nuevo. El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito alrededor de los años 40 hasta el 90 después de Cristo, por lo que fue escrito en un periodo de tiempo mucho más breve. Incluso en esos escritos vemos este reconocimiento de su autoridad inherente. Jesús les dijo a sus discípulos que serían sus testigos, que el Espíritu les recordaría lo que Él les había enseñado y les enseñaría más cosas. Entonces, existe una interconexión del Antiguo y el Nuevo Testamento de una manera bastante única, en la que el Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento y lo reconoce como autoritativo. Pero aquí está la palabra final y definitiva sobre la revelación de Dios que ahora viene de Cristo. Y así, incluso en esos escritos, por ejemplo, en 2 de Pedro 3:16, Pedro se refiere a los escritos de Pablo y los llama escrituras. O en Colosenses 4, Pablo habla de copiar la carta y enviarla a otra iglesia, y que ellos envíen la carta. Hay un reconocimiento de que los escritos son más que escritos ocasionales y específicos para una congregación específica. Tienen una autoridad universal. Observamos eso en los propios escritos. Luego pasamos a la siguiente etapa de la historia de la Iglesia, el periodo posapostólico. Specific occasional writings for a particular congregation.
they have a universal authority. So we find that within the writings themselves. Then we go to the next stage of church history, the post-apostolic period. Lo que se llama los primeros padres de la Iglesia, los padres apostólicos. ¿Y qué encontramos? Recuerda que los cristianos muchas veces tienen que esconderse para no morir. Están separados por cientos de kilómetros. No hay internet, no hay conferencias donde se reúnen y hablan sobre estas cosas. Esto es algo orgánico. Voy allí, tienes el libro de Romanos, tienes el Evangelio según Marcos, los copiamos y los llevo de regreso a mi ubicación. Ocurría más o menos así y se multiplicaba de esa forma. En aquel periodo había un reconocimiento implícito de la autoridad única de los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Qué quiero decir? Por la forma en que Ignacio y Ireneo, la forma en que ellos citan los libros del Nuevo Testamento, la forma en que introducen esas citas, hay un reconocimiento implícito, un canon funcional que se forma con bastante rapidez. Para ser justos, también había otros libros que estaban circulando en aquel periodo de tiempo, que no hicieron parte del canon del Nuevo Testamento. Y otra vez puedes ver cómo esto es bastante fácil de suceder, con distancias geográficas muy grandes. Cuando alguien dice, aquí está el Evangelio según Pedro, o solo tenemos el Evangelio según Marcos. Me encantaría leer el Evangelio según Pedro también, pero cuando lo lees y los estudias y se lee en la congregación, alguien comenta, nunca habíamos oído hablar sobre esto, y Pedro estuvo en nuestra iglesia, Pedro predicó en nuestra iglesia, así que hay un periodo de discernimiento. Se necesita tiempo para que eso suceda. Eusebio, historiador de la iglesia primitiva, quien escribió a principios de los años 300, declaró que en su tiempo había libros que universalmente se confesaban como verdaderos, otros que eran debatidos, y luego aquellos que eran rechazados como espurios, por lo que fue una conversación muy honesta y directa mientras hablaba sobre estas cosas. Querían saber si era una obra que en realidad se remonta a la autoridad apostólica. Who wrote in the early 300s, he said in his time there were those books that were universally confessed as true, there were those that were debated, and then there are those that were rejected as spurious. So it was a very honest, forthright conversation. And as they were talking about these things, they wanted to know, this is a work that really went back to apostolic authority. Esto no fue que alguien tuvo una gran idea. Desearía que Pablo les hubiera dicho esto a los corintios, y alguien lo hizo. Escribió 3 de Corintios, y es incluso ortodoxo, pero no fue escrito por Pablo, por lo que esa persona fue removida del cargo eclesiástico, y el escrito fue condenado. Nuevamente, esto tomó tiempo, y luego sabemos que a principios de los años 300, cuando el cristianismo pudo florecer públicamente, e incluso ser la religión oficial por el Imperio Romano, llegó el momento en que la comunicación y el debate público pudieron florecer. No fue en Internet, no hubo una conferencia, pero se realizaron concilios y conferencias, y muy rápido vemos cómo se va consolidando en los debates este canon de 27 libros que tenemos. 4G conferences, but there were councils and conferences that could now meet, and very quickly we see coalescing in these discussions this 27-book canon that we have. Ahora, la primera vez que lo tenemos en una lista enumerada, que coincide exactamente con 27 libros, es en el año 367 después de Cristo, en una carta de Atanasio, su carta de Pascua de Resurrección, donde enumera los 27 libros del canon del Nuevo Testamento. Pero a veces la gente escucha eso fuera de contexto y dice, el canon estuvo completamente abierto por 400 años. No. Como dije, justo después de la época del Nuevo Testamento, ves una autoridad funcional que se otorga únicamente a los escritos del Nuevo Testamento, con algunos debates y algunos textos diferentes que más adelante son rechazados. Atanasio no fue un concilio, fue una persona, un líder prominente de la Iglesia, pero poco después, en los concilios de Hipona y de Cartago, a finales del año 300, el canon de 27 libros que tenemos fue formalmente reconocido. El estatus no fue otorgado, pero fue reconocido por los líderes cristianos de aquella época. La primera comunidad cristiana fue muy cuidadosa y bastante interesada en asegurarse de que solo se diera reverencia y autoridad final a los libros que fueran apostólicos e inspirados. The early Christian community was extremely careful and extremely interested to make sure that they only gave reverence and final authority to books that were apostolic
inspired. No había ninguna actitud despreocupada. Trae tu propio libro y tal vez lo agregamos también. Estaban muy preocupados en que no hubiera corrupción. Y cuando lees las palabras de los primeros padres, no hay reconocimiento de que las obras seudónimas, escritos falsos en el nombre de otra persona, pudieran ser aceptados. Solo lo que es verdaderamente apostólico y se remonta a Juan Mateo o un seguidor de un apóstol que escribió sus palabras como Marcos. Un estudioso ha señalado que incluso si perdiéramos todos los manuscritos griegos del Nuevo Testamento, podíamos formar todo el Nuevo Testamento griego sobre la base de las citas de los primeros padres de la Iglesia, pues citaban exactamente el Nuevo Testamento y lo consideraban como autoritativo junto a la escritura del Antiguo Testamento. On the basis of the quotations in the early church fathers, because they so extensively quoted the New Testament and looked to it as uniquely authoritative alongside the prior written scripture of the Old Testament. A veces los cristianos pueden escuchar en las noticias, escuchar a sus compañeros de trabajo decir algo que en realidad podría hacerles preguntarse, ¿cuándo se escribieron estos libros? ¿Cuándo fueron reconocidos como escritura? Creo que no deberíamos tener nada que temer al observar el proceso. Dios es un Padre celestial amoroso que no intenta ocultarnos cosas o engañarnos. Reconocemos el proceso que Él eligió en la historia de tener su palabra escrita y luego reconocida, hacernos reconocer la autoridad inherente de esos documentos, porque el Antiguo Testamento Jesús y los apóstoles afirman claramente esa autoridad. ¿Cómo podríamos negarlo cuando nuestro Señor y sus apóstoles inspirados lo afirman? Recognize the inherent authority of those documents. For the Old Testament, Jesus and the apostles so clearly affirm that authority. How could we deny it when our Lord and his inspired apostles affirm it? Para los escritos del Nuevo Testamento, incluso en los propios escritos, existe un reconocimiento inherente de Pedro por Pedro, de Pablo por sus propios escritos. Luego vemos enseguida el periodo posapostólico, que reconocen esta autoridad, la afirman y afirman el carácter apostólico, comisionada exclusivamente por Jesús. Afirman la coherencia de la enseñanza de los documentos, afirman el reconocimiento universal. ¿Y dónde hay otros textos, pequeñas comunidades o manuscritos que no lograron hacer parte? Eso solo revela que el proceso en sí hizo lo que debía hacer, desechar los escritos falsos, los escritos no apostólicos, los escritos posteriores. Los que eran verdaderos y confiables llegaron a ser universalmente reconocidos y reverenciados, y con razón por los cristianos de todo el mundo. Writings, the later writings, and the ones that were true and reliable came to be universally recognized and revered and rightly by Christians around the world.